Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva edición de Televisión Abierta, como cada jueves, por aquí, por las pantallas de ITV Patagonia. Te voy a contar algo. En 88 días más exactamente, más de 15 millones de chilenos concurriremos a las urnas para elegir al próximo presidente de la República de Chile. Pero junto con eso, la totalidad del país va a elegir a los diputados y diputadas que integrarán la Cámara Baja. Y la mitad de los chilenos elegirán, no es el caso de nuestra región, también a sus senadores. Lo hemos hecho en otras oportunidades y, por supuesto, como siempre, ITV Patagonia cumpliendo con ese compromiso de informarlo a usted, de que usted sepa los antecedentes necesarios para que ese voto sea informado. Es que a partir de este jueves y en varios jueves más, tendremos aquí en el estudio importantes personeros regionales, dirigentes de partidos políticos, que nos van a contar detalles de cómo ha sido y cómo va a continuar siendo este proceso electoral. Por ejemplo, hoy día vamos a conversar de un hecho que ha sido noticia en las últimas horas, como lo es la conformación de las listas parlamentarias. En el primer bloque le cuento, don Pablo Cifuentes, presidente regional del Frente Amplio, nos va a contar cómo desde esa tienda política ha sido la conformación de su lista parlamentaria. Y en el segundo bloque, para cerrar la jornada, nada más que don Alan, mire, Stowart, qué apellido, ¿no?, del Partido Republicano, también contándonos antecedentes, cómo desde la tienda del candidato José Antonio Kast han conformado su lista parlamentaria. Ambos nos van a contar cuáles son sus expectativas, ambos nos van a contar cuáles son los principales desafíos parlamentarios para la región de Magallanes. Comienza ahora Televisión Abierta. Gracias por acompañarnos. Ya, estamos al aire y me pillaron preguntando jueves cuánto. Ando medio extraviado los últimos días en el tiempo y en el espacio. Quien no está extraviado y que ha seguido muy de cerca los hechos que han venido suscitándose en el ambiente político es precisamente nuestro invitado, Pablo Cifuentes. Te queremos dar las gracias, Pablo, porque te hayas tomado el tiempo de venir a conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio, muchas gracias, muy buenas noches a ti y a toda la gente que nos está viendo y escuchando desde sus casas. Y siempre un agrado poder venir a conversar y comentar aquellas cosas que son tan relevantes también para el futuro de nuestro país. Oye, comenzábamos esta conversación fuera de cámara hace un par de segundos, hablábamos del color verde, ¿no?, que hoy día luce nuestro invitado, un verde que dicen por ahí algunos verde esperanza. ¿Cuál es la esperanza de Pablo Cifuentes para los próximos 88 días? Bueno, la verdad es que nosotros venimos trabajando como partido hace bastante tiempo en una dirección que es bastante clara, que tiene que ver justamente con poder conformar un bloque progresista que sea sólido en cuanto a la unidad programática y en poder ofrecerle al país una alternativa de gobernabilidad que pueda de alguna manera profundizar y continuar también aquellas transformaciones y aquellos avances que se han iniciado ya con este gobierno del presidente Gabriel Boric y que tienen que ver justamente con profundizar desarrollo, o sea, con profundizar derechos sociales, con profundizar aquellas herramientas o aquellas opciones que entrega el Estado para que se pueda de alguna manera mejorar también la vida de las personas, y eso abarca todo ámbito de cosas, desde la educación, desde la salud, también desde lo que significa la seguridad pública, lo que tiene que ver con cómo las personas y las distintas comunidades pueden efectivamente vivir mejor. Tengo una pregunta. Fíjate que en las últimas 19 elecciones a nivel presidencial en distintos países, sobre todo latinoamericanos, se imponen las oposiciones. Estamos acostumbrados, muchas veces podríamos decirlo de los países latinoamericanos, como a jugar esta cosa como ensayo y error. Votamos por uno, nos arrepentimos, lo cambiamos por otro. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para que estos derechos sociales, que uno entiende que tienen que estar instalados al interior de la comunidad, no queden tan al albedrío, ¿no?, de que si en 4 años más hay un cambio de gobierno, esto pueda terminar desapareciendo? ¿Cómo se instala eso en la sociedad para que queden de manera permanente? Bueno, eso es efectivamente una de las cosas que a nosotros nos preocupa. Efectivamente, creemos que es tremendamente necesario poder ofrecerle al país
un gobierno que dé garantías de que efectivamente aquellas cosas que se han conquistado durante el tiempo y que han sido también luchas que ha dado la misma ciudadanía. No solamente estoy pensando en el estallido social del año 2019, sino que estoy pensando en aquellas necesidades que históricamente la gente ha reclamado, que tienen que ver, por ejemplo, con mejores pensiones, con mejor salud, con más seguridad, con mejores trabajos, mejores sueldos. Son cuestiones que se ha logrado ir avanzando paulatinamente y tener pequeñas conquistas que hoy en día están materializadas, pero efectivamente, como bien dices tú, cuando se genera esta alternancia de los proyectos políticos, siempre se corre el riesgo de retroceder en aquellas cosas que se lograba avanzar, y por lo mismo nosotros creemos que es tan importante poder ofrecer un proyecto político que no sea puramente ideológico, sino que efectivamente tenga la posibilidad de representar transversalmente los intereses de la ciudadanía y dar respuestas claras y concretas a esas necesidades. Obviamente también hay elementos que tienen que ver con la misma Constitución, que efectivamente hay derechos que nosotros creemos que podrían quedar plasmados allí, pero eso es una discusión de más largo aliento. Hoy en día creo que lo que tenemos que hacer a corto y mediano plazo es efectivamente construir fuerzas políticas que sean dialogantes, que sean capaces de construir acuerdos y que sean capaces también de convertir esas necesidades que tiene la ciudadanía en políticas públicas que sean concretas y que sean coherentes. Concreción y coherencia, creo que es algo que la mayoría también de los chilenos espera cuando estas políticas públicas se comienzan a plasmar. Pero ser presidente regional de un partido también es estar un poco en la trastienda, también es estar en este proceso de estructuración de esto. Quiero hacer una pregunta para quien está tras bambalinas de estos procesos. Siempre nos quedamos un poco con la impresión, quienes seguimos por la prensa, sobre todo nacional, los procesos de inscripción siempre se hacen tan a última hora, siempre se discute hasta el último minuto, siempre se cae alguien a las 11:59. ¿Eso a qué obedece? Improvisación, negociaciones complejas. Porque a nosotros nos quedamos con la impresión de que acá siempre hay, como que hasta el último minuto hay que enviar el Excel. ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, efectivamente yo creo que la respuesta es lo que tú planteas, son negociaciones complejas. Efectivamente, cuando uno toma la decisión de llevar adelante un pacto que es un pacto amplio, en este sentido, nosotros como Frente Amplio siempre estuvimos por la opción incluso de tener una lista única del oficialismo para poder enfrentar las parlamentarias que vienen ahora en noviembre. No fue posible, hubo partidos que efectivamente tomaron un camino propio, me parece que es legítimo. No obstante ello, logramos un pacto contundente que abarca partidos que van desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, y eso nos habla también de una capacidad de ir creando un pacto sólido, un pacto contundente y también capaz de limar las diferencias que son legítimas dentro de la política, pero también para construir un sentido de unidad y una unidad que no sea solamente nominal, sino que sea una unidad de programa, que sea una unidad de propósito, y en ese sentido creo que está la voluntad para poder hacerlo. Ahora, dicho eso, naturalmente, cuando tú tienes una cantidad amplia de partidos que están siendo parte de este pacto y tienes cupos limitados para poder llevar candidaturas en las listas, obviamente las conversaciones siempre van a ser álgidas y van a tener muchos matices hasta el último momento, y eso hace que obviamente se aproveche el tiempo hasta el último minuto para lograr afinar esas propuestas. En ese sentido, nosotros estamos contentos también con lo que pasa en nuestra región de Magallanes. Creemos que se ha logrado construir también una lista que representa las fuerzas políticas de nuestra región. Tenemos 4 candidaturas que efectivamente vienen desde los partidos que son relevantes, que son fuertes y que han estado presentes también durante todo este periodo del gobierno, y que hemos logrado también ir construyendo esa unidad que quizás en un comienzo del gobierno fue media a tropiezos, porque era un pacto o una coalición que estaba naciendo, pero hoy en día, luego de la experiencia también de ser gobierno, vemos que los partidos hemos logrado ir conversando, hemos logrado ir acercando posiciones, conociendo también nuestras distintas formas de trabajar, y hoy, al menos en Magallanes, vemos que vamos con una lista que representa también eso. Eres el presidente del partido, presidente regional del partido de la región del presidente de la República. No obstante, eso no deja de ser el presidente de un partido de la región de Magallanes, una región lejana que representa prácticamente el 1%, un poquito más de la votación nacional. Te pregunto en este caso como bloque, no como partido, ¿qué tanta injerencia sigue teniendo Santiago, el centro,
respecto a la decisión de la elección? Te lo pregunto porque una polémica se sentó en la elección de uno de los candidatos, termina yéndose a última hora. ¿Cuánto pesa Santiago aún a la hora de armar estas listas? Bueno, yo creo que son procesos complejos y que van un poco de ida y de vuelta. Efectivamente, las negociaciones y la conformación de pactos son negociaciones que se llevan a nivel central. Como te decía, hay muchos cupos que de alguna manera hay que tratar de utilizar estratégicamente y también conformar estas listas de manera tal que pueda estar representadas todas las fuerzas y los distintos partidos que son parte de esta coalición. Y por lo mismo, estas negociaciones tampoco se pueden hacer solamente de manera atomizada en las regiones. No obstante ello, acá las discusiones se dan a nivel regional, las candidaturas fueron levantadas y evaluadas desde el territorio, fueron priorizadas también desde el territorio y llevadas luego al comité central del partido, donde se fue dando también estas distintas priorizaciones que se llevaron finalmente a la negociación con los otros partidos. Entonces, como te digo, es un proceso que efectivamente tiene un componente de ida y de vuelta. Las discusiones parten a nivel local, pero son llevadas posteriormente a las instancias superiores donde se toman estas definiciones finales. Y al Frente Amplio, en la región de Magallanes, en esa discusión local, en ese ánimo de elegir al mejor de los mejores para que participe de esta contienda política, decide, opta y luego lo sube, como tú dices, a las otras instancias a nivel nacional, repostular hoy la figura política de la actual diputada Javiera Morales. Así es. Llevar una reelección tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por una parte no está la novedad, es una acción política ya conocida, y por otra parte también tiene algo que mostrar a la comunidad de un trabajo ya realizado. Exacto. Desde tu gestión, desde la presidencia del partido, ¿cómo evalúas tú o a tu juicio qué es lo más relevante del trabajo de Javiera en estos últimos 4 años? Mira, yo creo que hay hartas cosas que destacar con respecto al trabajo de Javiera Morales como representante en el Congreso de nuestra región. Efectivamente es una parlamentaria que asume este periodo siendo su primer periodo como parlamentaria, recibiendo también la posta de lo que había sido la gestión del actual presidente en su momento como diputado de la región. Y también creo que en una primera instancia le toca lidiar con eso, lidiar con lo que significa venir luego de una figura muy potente en su momento como fue Gabriel Boric, que era nacionalmente conocido y también con mucho peso político dentro de la región. Y en ese sentido a nuestra diputada le toca de alguna manera empezar a construir su propia figura como parlamentaria, construir también una gestión que sea capaz de diferenciarse y que tenga una identidad propia. Y creo que eso también se ha ido haciendo. Yo creo ¿Fue difícil? Sí, es difícil porque obviamente hay expectativas también, hay comparaciones, siempre hay como ciertos elementos que de alguna manera van poniendo en tela de juicio la gestión. Y creo que en ese sentido Javiera Morales efectivamente es una figura que con mucho sentido de responsabilidad, con mucho sentido de trabajo territorial ha logrado ir construyendo también una posición muy importante dentro de la región. Y yo creo que hoy Javiera es un liderazgo no solamente dentro del Frente Amplio, es un liderazgo también dentro del oficialismo. Se ha convertido en una vocería muy legitimada también por distintos sectores y una interlocutora muy válida para no solamente los convencidos de nuestro sector, sino que también para otras fuerzas políticas y una muy buena representante también de las necesidades de la región. Yo creo que en ese sentido Javiera ha tenido un trabajo muy riguroso, muy concienzudo, sin grandes ofertones, sí, sin grandes polémicas, pero por otro lado sí haciendo un trabajo territorial muy comprometido, muy serio y como te digo, sobre todo muy responsable. Yo creo que ese es uno de los grandes atributos que tiene Javiera Morales hoy y que los frutos también se han podido ir viendo en cómo en la medida que más gente va conociendo su gestión, su aprobación y su valoración también va creciendo. Seriedad planteado como uno de los principales atributos, ese de hacer la pega más allá de las cámaras y de las luces, pero fíjate que algo que se ha comentado en las últimas horas, a partir de que este tema de la parrilla, digamos la parrilla de alguna forma, la nómina, el listado de candidatos al Parlamento, mucha gente de la televisión, mucha gente de la farándula, reaparece mucho este tema de las luces. ¿Renta hoy día políticamente la seriedad? ¿Tienen la confianza de que al final del día la gente opta más por ese trabajo o opta más un poco por el flash y la luz?
Bueno, yo creo que eso finalmente tiene que ver también con las definiciones políticas que uno tiene como partido. Naturalmente, en una disputa política donde finalmente lo que se busca es conseguir votos, el grado de conocimiento que tenga una candidatura, claro que tiene un peso específico que no deja de ser relevante. No obstante ello, creo que cuando uno tiene una mirada sobre el tipo de proyecto político que quieres construir, no basta solamente con el grado de conocimiento, basta también con tener atributos que tienen que ver con el liderazgo, con hacer un trabajo serio, con hacer un trabajo responsable, con tener un conocimiento y también una capacidad de roce con otras autoridades políticas que es igualmente relevante. En ese sentido, yo creo que esos son parte de los grandes atributos que tiene Javiera. Y efectivamente, yo siento que ese mismo trabajo, que es quizás no tan bullicioso como se podría pensar, es un trabajo que también se va haciendo minuciosamente, paso a paso, y va dando finalmente un grado de conocimiento y un grado de valoración positiva que no deja de ser importante. Pero las elecciones se ganan con voto. Así es. Y ese 16 de noviembre, en el caso de los parlamentarios, lo vamos a tener definido. Solamente el presidente puede pasar a segunda vuelta de no tener los votos que se requieren. La mejor encuesta va a ser efectivamente la votación. Ese día de la noche vamos a tener claridad de cómo se hizo este trabajo. Pero si tuviésemos que sacar una calculadora, si tuviésemos que hacer un análisis de votos, te quiero plantear la siguiente situación. Porque el sistema político actual, el sistema de las listas actual, que en alguna medida lo que hace es, digámoslo, promover el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en conjunto, evitar muchas veces los caudillismos independientes, y por eso se vota y se conforman estas listas, hace que muchas veces los propios rivales estén en la lista. Y hoy día, ya conformada la lista, surge como una figura bastante considerable, por ejemplo, el tema de Verónica Aguilar. Verónica, según lo que yo tengo entendido, tuvo más de casi 25.000 votos en la comuna de Punta Arenas en la elección pasada. ¿Cómo van a ver esa competencia interna, esa sabrosa competencia interna? Sí, bueno, obviamente sabemos que las elecciones siempre representan una competencia, y si bien, como bien planteas tú, hay un ánimo de trabajar como una lista para poder sumar la mayor cantidad de votos, obviamente nosotros aspiramos como Frente Amplio es que efectivamente Javiera pueda tener la primera mayoría dentro de la lista y finalmente disputar el escaño. Efectivamente, nosotros hemos mirado muy de cerca el escenario de las votaciones de las últimas elecciones. Sabemos que Verónica representa un liderazgo importante porque tiene también un alto grado de conocimiento. Fue candidata a la alcaldía de Punta Arenas, y eso obviamente le da cierto grado de visibilidad. No obstante, también entendemos que los números no son extrapolables, toda vez que una candidatura a la alcaldía es una competencia distinta, tiene otro grado de exposición, son menos candidatos y candidatas. En este caso eran solo 2 personas que estaban disputando finalmente el sillón municipal, y eso obviamente es un escenario político distinto. En ese momento Verónica contaba también con el apoyo de todo el oficialismo. Ese escenario ahora obviamente es distinto, los votos se dividen por los distintos partidos, y obviamente son números que no son extrapolables. No obstante ello, sabemos también que Verónica es una candidata que por algo también está ahí, ¿cierto? Es una candidata que es competitiva, que tiene una trayectoria política, y por lo mismo también entendemos que por lo mismo llevamos una lista que es una lista fuerte, y que hoy lo que estamos buscando nosotros hacer es optar a quedarnos con un escaño del oficialismo. Uno de los 3, no se olvide, hay 19 candidatos a diputados ya inscritos, son 5 listas, un independiente, y desde hace un tiempo ya son 3 los cupos o los escaños que le corresponden a este distrito de la región de Magallanes. Hablemos un poquitito de este proceso, pero quizás a nivel nacional. Conversemos un poco con la gente de lo que se ha venido viviendo en las últimas horas. Fíjate que después del triunfo de Janet Jara en las primarias, y cuando se comienza a avanzar y a desarrollar todo este proceso, cuando ya el oficialismo tiene una candidata clara y definida, en materia de negociación parlamentaria, una de las principales ventajas que aparecía, o como uno de los principales beneficios que podía tener la candidatura de Janet Jara, tenía que ver con el tema de la lista única. Y se marcó mucho eso, se le consultaba mucho en el caso de Evelyn Matei, que golpeó más de una vez las puertas de republicanos en este caso, para lograr ella también tener una lista
y a última hora el Frente Regionalista desaparece, no se cumple un poco el anhelo que manifestó, quizás por decirlo así públicamente, el presidente de la República, de llevar esta lista. ¿Cómo se pasa de esta lista monolítica a, como lo dijo la prensa, casi una pelea de grito entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona a minutos de cerrar el Excel famoso? Sí, bueno, obviamente cambia el escenario, mueve un poco el tablero, como te decía yo al comienzo de esta conversación, el interés que nosotros teníamos era justamente poder llevar una lista única, porque también entendemos que pensar en la gobernabilidad del país no se trata solamente de llevar una figura presidenciable, sino que también se trata de construir las estructuras políticas que le den, en el fondo, el sustento a ese eventual gobierno. Y por lo mismo la disputa parlamentaria es tremendamente relevante, y en la medida que podamos tener mayor unidad, también sentimos que se aumentan las posibilidades de elegibilidad. En ese sentido, bueno, te planteaba, efectivamente se genera esta fuga del Frente Regionalista Verde Social. Entiendo que también responde a una estrategia política propia, hay objetivos propios que tienen que ver también con el posicionamiento del partido dentro del escenario actual. Y me parece que es legítimo, no es lo que nosotros hubiésemos querido, no es lo que hubiésemos buscado. No obstante ello, creemos que aún así el pacto que llevamos adelante para nuestras listas parlamentarias sigue siendo un pacto tremendamente fuerte. Seguimos teniendo candidaturas que son muy competitivas, y volviendo incluso al caso de Javiera Morales, que en la última encuesta CADEM marca como segunda preferencia también en intención de voto para las elecciones parlamentarias. Entonces eso también nos da cierta tranquilidad de que estamos efectivamente puestos en el lugar correcto de la competencia. Y con respecto a la relación entre los partidos, bueno, si bien no se logró esta lista única parlamentaria, creo que también es importante recalcar que eso no cambia el hecho de que estamos 100% alineados para la candidatura única de Janet Jara, y en ese sentido estamos nosotros en reuniones permanentes con las presidencias de los otros partidos, estamos ya conformando nuestros comandos, y en ese sentido no nos perdemos tampoco. Sabemos que hoy la prioridad nacional es poder ofrecer un gobierno que permita profundizar las transformaciones y que permita profundizar el proyecto político que nos interesa llevar adelante. Y eso tenemos que hacerlo también unificando las fuerzas políticas y no dejar que estas diferencias o estas discrepancias que de alguna manera puedan ir surgiendo en el camino nos hagan perder el objetivo más grande, que en este caso es sostener esa candidatura. Sostener la candidatura de una coalición. La última semana a un porcentaje importante de la democracia cristiana. Una coalición que sigue siendo más o menos consolidada o similar a la que partió. Y ahí te quiero hacer la siguiente pregunta, porque dentro de esa coalición de gobierno está aún el Frente Regionalista Verde Social, que como tú dices, dentro de este proceso de negociación parlamentario sale, presenta, pero siguen siendo parte del gobierno, ¿no? Correcto. Siguen siendo parte de la estructura, siguen siendo un partido de gobierno. ¿Cómo analizaron, por ejemplo, el ministro Valenzuela, único ministro del Frente Regionalista Verde Social, que sale del gobierno del cual es parte, pero a partir de la negociación parlamentaria? Sí, bueno, la verdad es que, como tú bien sabes, finalmente la evaluación de los ministros responde exclusivamente a la presidencia. Bueno, ahí se puede intuir quizás que hubo elementos que tienen que ver con esta negociación y finalmente esos coletazos que un poco la prensa anuncia en ese sentido. Pero yo me imagino que también existen otros elementos adicionales al análisis que nos permiten de alguna manera tomar una decisión de ese tipo, que finalmente lo que buscan es tener las mejores cartas sobre la mesa para también terminar esta última patita del gobierno que ya va de salida. Marcel también se fue hace un par de horas, ¿no? Así es, así es. Razones personales, argumentó el dueño de la billetera de Chile, que lo ha llevado también a dejar el gobierno en los últimos minutos. Hablemos de materia legislativa, porque una de las preguntas que planteamos inicialmente era que efectivamente en el caso de la diputada Morales, eso es una reelección, por lo tanto hay una trascendencia, hay un proceso en los últimos 4 años. Una de las temáticas, y que la hemos colocado acá sobre la mesa en muchas oportunidades, y así también lo dice la encuesta, que señala como una de las principales preocupaciones de las y de los chilenos, tiene que ver con materia de seguridad. Y el gobierno planteó también en algún momento que gran parte de su éxito en esa agenda
garantizará a cada uno de los chilenos en su mérito, tiene que ver con mucha materia legislativa, con más de 50 leyes que en materia legislativa fueron aprobadas. ¿Cómo fue la gestión, cómo fue el trabajo de la diputada Morales en esa materia? Bueno, yo creo que la pregunta que tú me haces es muy indigente porque cuando se piensa en las necesidades del país, uno no puede perderse en las necesidades y en cómo se actúa frente a esas necesidades. Como bien dices tú, el gobierno presentó y sacó adelante más de 50 leyes en materia de seguridad y en ese sentido la diputada Javiera Morales siempre estuvo alineada con poder permitir avanzar aquellas leyes que dan garantías de que el Estado pueda hacerse cargo de un problema tan sensible y tan bullado por la misma ciudadanía como no es la seguridad pública. Efectivamente, cuando hay una sensación de inseguridad, cuando la gente siente que no se puede vivir tranquilamente, el Estado tiene un rol que jugar en ello, pero ese rol no pasa solamente por hacer condenas grandilocuentes o por caer en los populismos punitivos, sino que en realidad lo que se necesita es crear política pública, es crear también iniciativas que vayan en la vía legislativa y que sobre todo permitan tener mayor presupuesto, mayor capacidad de reacción, mejores y mayores herramientas, mayor cantidad de insumos también para las policías, para el Poder Judicial y en ese sentido creo que no solamente Javiera Morales, sino que en realidad desde el oficialismo ha habido un ánimo permanente de trabajar seriamente por aquellas cosas que el país necesita para poder avanzar en este tema que, como te digo, es tan sensible para la gente. Pero ¿sientes tú desde el análisis de la gestión de la misma diputada que hubo en algún momento dentro de esto que algunas veces han querido definir o han definido como proceso de aprendizaje, también una variación o modificación de las prioridades? La seguridad no era al iniciar este gobierno y me imagino que tampoco dentro de la gestión de la diputada Morales una prioridad central y que ha ido mutando con el paso del tiempo y mutando a partir de los hechos también? Bueno, es que finalmente hacer política pública también exige leer el escenario. O sea, cuando tú ves que hay temas que están permanentemente siendo puestos en el centro, no solamente por los medios de comunicación, sino que también por el sentir de la ciudadanía, lo que le corresponde a cualquier persona que esté en política pública es hacerse cargo de esos problemas. Y si bien, como bien dices tú, no estaba quizás en el programa inicial del gobierno del presidente Boric, o probablemente no estuvo tampoco en las propuestas iniciales de la diputada Morales al momento de ser electa, cuando hay un problema que aqueja a la población, lo que le corresponde, insisto, a cualquier persona que esté en política pública es hacerse cargo de esos problemas. ¿Y cómo uno se hace cargo de eso? Bueno, primero escuchando cuáles son los problemas, haciendo unos diagnósticos con responsabilidad, con seriedad, leyendo todos los elementos sobre la mesa y finalmente empujando políticas públicas para buscar caminos de solución. Y como te digo, esos caminos de solución que se han encontrado tienen que ver con mayor presupuesto, con mayor y mejor infraestructura, con más inteligencia, con más recursos para las policías y no solamente pensando, como te digo, en un punitivismo exacerbado, sino que pensando también cómo desde la construcción de la sociedad vamos abordando estos elementos que ciertamente preocupan y hay que atenderlos. Fíjate que lo decíamos recién, las elecciones se ganan ese 16 de noviembre o 14 de diciembre, según sean los... Pero cuando se cuenta el último voto en la noche, las encuestas también muchas veces se equivocan. Vimos lo que pasó en las elecciones presidenciales de Bolivia hace un par de días atrás, cuando se instala en esta segunda vuelta alguien que no aparecía ni siquiera en las cómicas, como dicen en el campo, ¿no? Pero hoy día, si tuviésemos que analizar la encuestología de lo que pasa a nivel nacional, los números no acompañan precisamente a la candidatura de Janet Jara, porque probablemente se puede revertir, son fotografías temporales. Pero en un escenario adverso, y hagamos un poquito de política ficción, en un escenario adverso en materia presidencial, ¿qué tan importante resulta la batalla parlamentaria? ¿Qué tan importante resulta tener esa mayoría en el Congreso, en un próximo Congreso Nacional? No, por cierto que es absolutamente relevante. Mira, ahora con respecto al tema de las encuestas, yo creo que igual siempre hay que mirarlas con cierta distancia. Naturalmente son un indicador del momento, pero hay que mirarlas siempre con cierto grado de suspicacia.
Recordemos que a esta altura del año, en el año 2021, el presidente Boric tampoco tenía ninguna posibilidad de ser presidente según las encuestas, y finalmente eso se logra revertir. Hoy vemos efectivamente un voto repartido en distintas candidaturas que nos hacen ver a nosotros quizás en una posición más desfavorable, pero creo que también es importante recordar que finalmente los votos a la hora de la elección no siempre son endosables, no siempre se mueven en bloque como lo muestran las encuestas, y eso hace que también el escenario final sea muy, muy incierto. Nosotros creemos que hoy tenemos una candidata que es una candidata tremendamente competitiva, creemos que es una candidata que logra conectar con la ciudadanía y que efectivamente da muestras de querer hacerse cargo de los problemas que el país está mostrando, y no tampoco hacerlo desde una vereda, como te decía, excesivamente identitaria ni tampoco excesivamente ideológica. Hay un ánimo de trabajar constructivamente con distintas fuerzas políticas que se mueven por un espectro bastante amplio y que nos permite también dar esas muestras de gobernabilidad con un sentido de realidad, con un sentido de justicia y también con un sentido de responsabilidad. Dicho eso, creo que siempre está también la posibilidad de que el resultado final de las elecciones no nos resulte favorable, y en ese sentido, por supuesto, que nos interesa mucho también la conformación del Congreso. Recordemos que uno de los grandes problemas que ha debido enfrentar el actual gobierno es que el avance del programa de gobierno ha sido tremendamente difícil de sacar adelante justamente por no contar con mayoría en el Congreso, con una oposición que ha sido tremendamente dura, una oposición que muchas veces ha dado muestras de querer simplemente obstaculizar el avance de las distintas políticas públicas que ha querido empujar el gobierno. A pesar de ello, se ha logrado dialogar, se ha logrado llegar a acuerdos y a consensos importantes que nos han permitido avanzar en políticas importantísimas, como la reforma de pensiones, como las 40 horas, ahora hace poquitos días, ¿cierto?, el tema del CAE, que también es una política pública tan esperada, pero obviamente cuando el Congreso es adverso, avanzar en esas políticas públicas es mucho más difícil, y en ese sentido nosotros esperamos no solamente que Janet Jara sea la próxima presidenta de Chile, sino que además podamos tener un Congreso que le permita avanzar con su programa de gobierno de la mejor manera posible. Pablo Cifuentes. En 88 días más, las y los magallánicos, con un lápiz muy similar a este, van a elegir a la Cámara Baja del Parlamento Nacional. Estás con la candidatura de Javiera Morales. Te queremos agradecer que nos hayas acompañado. 88 días de trabajo intenso que ya comienzan a correr a partir de ahora, así que muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos un poco cómo va a ser este proceso, cómo ha sido la elección de Javiera y cómo va a ser también la campaña de lo que se viene por los días. Así que muchísimas gracias y mucho éxito también. Así es, muchas gracias a ti, Mauricio. Nosotros seguimos trabajando, los equipos ya están andando, tenemos mucho trabajo por hacer, y también esperamos que la ciudadanía pueda plegarse a esto que estamos haciendo, que puedan interiorizarse, conocer cuáles son los programas de gobierno. Creo que es muy importante que la gente sepa qué es lo que proponen sus candidatos y candidatas para que a la hora de votar en noviembre puedan hacerlo de la manera más informada posible y sobre todo con el mayor sentido de que creo que es lo que todos buscamos, que nuestro país sea mejor cada día. Así que seguimos trabajando por eso. Y para que usted sepa en qué están sus candidatos, para que usted sepa cuál es la propuesta, estamos nosotros con esa responsabilidad que siempre precisa. Muchísimas gracias, Pablo. Y yo le cuento a usted que está en su casa que don Alan Stowas, si lo dije mal me lo va a corregir en un par de minutos, ya está acá en ST Televisión Abierta, y usted va a ir con nosotros a una brevísima pausa comercial y ya volvemos en este segundo bloque de Televisión Abierta. Gracias por seguir nuestra compañía. Estamos de regreso, le dije que la pausa era breve, en estas pausas intermedias que le permiten a usted conocer, por supuesto, cuál es la programación, cuál es la oferta programática que ITV Patagonia tiene para hacer lo que tanto nos gusta hacer, como es acompañar de manera permanente a la familia magallánica. ITV, la imagen televisiva de la Patagonia, y en esta televisión abierta que va a comenzar ya en estos 88 días que quedan a instalar
el debate, la conversación y el análisis político con ese pluralismo que buscamos que nos caracterice. Y me dijo que dije bien su nombre. Está ya aquí acompañándonos en el set el republicano Alan Estoguas. Alan, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a ti y a ITV. Y lo dijiste bien, Alan Estoguas. Estoguas, con 40 años en Punta viviendo en la región de Magallanes y 4 años en el Partido Republicano. Me comentaba que cuando esto estaba partiendo, cuando esto estaba en cierne, decía era salto a la política este ingeniero en sistema. ¿Cómo es el sistema de los republicanos? Bueno, es un sistema muy ordenado, muy disciplinado, es un sistema relativamente nuevo, pero que es consecuencia de la inconsecuencia. O sea, nos llamamos la verdadera derecha, porque tú sabes que Republicanos nace básicamente de gente que viene de la línea de Chile Vamos, básicamente, la mayoría de sus militantes. Y también de gente nueva que se ha ido incorporando, digamos, al partido. Pero obviamente es un partido nuevo, como muchos de los que componen el bloque donde estamos, para este propósito. Tiene que nacer la pregunta porque cuando ustedes hablan de esta derecha de verdad, muchas veces ese lenguaje que utiliza o esa conceptualización en la que va es un poco agresiva, por decirlo así, con los amigos, con los socios del sector a lo menos, y da la impresión de que muchas veces ahí cuesta un poquito más ordenar el tema de la derecha hacia allá. No, la verdad que no, porque no tiene nada de malo ser de centro derecha. O sea, para mí en este momento el conglomerado de Chile Vamos es un conglomerado de centro derecha, en el cual compartimos muchas cosas, pero también tenemos diferencias que son de fondo, y esas diferencias justamente es la que hacen que exista un bloque o un partido, en este caso republicano, que se pone un poquito más a la derecha, por eso que hablamos de la verdadera derecha. Pero a lo mejor a la derecha nuestra también hay otros que pueden ser también más a la derecha. Y probablemente los nacional libertarios opinan lo mismo de ustedes, ¿no? Exactamente. Ellos pueden decir que nosotros somos muy conservadores, o muy tranquilos, o muy amarillos, como de repente les gusta el término. Pero justamente estos movimientos nacen quizás de la insatisfacción en el cumplimiento de ciertos objetivos, de ciertos principios, y en la consecuencia en mantener esos principios. Da la impresión de que los partidos políticos, o mejor dicho, de alguna forma los conglomerados políticos dentro de la evolución propia se van digregando y esas diferencias que van naciendo a partir de la existencia misma van generando. No podemos evitar, por ejemplo, pensar que la misma centro derecha en algún momento también aparece Bópoli, que se va un poquito más hacia el centro, ¿no? Son espacios de participación, pero ¿por qué te planteo yo esta visión que uno tiene de que da la impresión de que en el sector de la derecha cuesta un poquitito más ponerse de acuerdo? Lo conversábamos con nuestro invitado anterior, daba la impresión de que la mesa estaba servida, de que los números están acompañando y de que iba a ser un elemento clave o de que va a ser un elemento clave en las próximas elecciones y en el próximo periodo también, el tema del control, o digámoslo de una forma más democrática, la mayoría parlamentaria. No hubo caso, pese a los llamados de Evelyn Matei, de ponerse de acuerdo con una lista única. Yo lo diría antes que eso, no hubo caso y no hubo razón de ponernos de acuerdo en una lista única presidencial. Partamos por ahí primero, porque eso de alguna manera es lo que te da el referente de paraguas para lo que viene después, que es la lista parlamentaria. Republicano no estuvo en contra de un pacto parlamentario, pero lo hizo con libertarios y lo hizo con socialcristianos, con aquellos conglomerados, con aquellos partidos políticos más cercanos a los principios republicanos. O sea, nosotros no podemos esperar que toda la gente piense igual que nosotros, pero sí que se acerque a nuestros principios. Y evidentemente esos dos partidos políticos son los que cumplían con esa necesidad que nosotros de alguna manera, no era una exigencia, era una necesidad de consecuencia política. Así te lo puedo definir. Entonces, bueno, si eso lo llevamos digamos, al tema parlamentario, por muchas razones, unas son más desde el punto de vista de la ideología, del idealismo que cada partido tiene, y las otras son prácticas. Si tú vas a crear un conglomerado, no importa que sea de izquierda o de derecha,
sabiendo que tienes en este momento en ejercicio 155 diputados, muchos de ellos que se quieren repetir el plato y que dicen el que tiene mantiene, y ya dice yo voy lista única, pero yo voy de todas maneras. Es difícil armar una lista única en cualquiera de los sectores. Y si bien es cierto, como tú dices, las encuestas nos pueden favorecer, el plato servido puede ser bueno, pero puede quedar mal hecho, po. La sal, se le pasa la sal, se le pasa la pimienta, y esas cosas le hacen mal a la política. Nosotros no podemos ir acompañados, y a lo mejor, de personas con las cuales no nos sentimos cómodos desde el punto de vista político, porque han abrazado acuerdos que nosotros nunca hubiéramos abrazado con la extrema izquierda. Eso claramente. O sea, yo te lo digo, digamos, como republicano, a mí la verdad que yo no podría llegar a un acuerdo con una extrema izquierda. Con un comunista yo no puedo llegar a acuerdo. ¿Sienten que Chile Vamos sí lo hizo? Sí, por supuesto, y yo creo que no es que lo haya hecho explícitamente, pero sí estaba más propenso a esos acuerdos que nosotros como partido político pensábamos que le hacíamos mal a Chile. No es que nosotros tengamos el 100% de la verdad, pero había una coincidencia en republicano y en su bancada republicana de diputados de que hay cosas que le hacen mal, digamos, al país, que son malos acuerdos. Cuando dice, tú no puedes llegar a acuerdo por llegar a acuerdo, tú tienes que llegar a acuerdos que crees que son buenos para el país. Y ahí es donde nosotros básicamente tenemos las diferencias más de fondo con Chile Vamos. Para ellos es más fácil llegar a esos acuerdos, porque dicen, bueno, nosotros podemos llegar más al centro. Nosotros no estamos en contra de los acuerdos, pero los acuerdos que le hagan bien al país. Pero nos hemos encontrado, no en pocas posibilidades de la historia nacional, en que los acuerdos nacionales son precisamente importantes para destrabar situaciones, para continuar avanzando. ¿Los republicanos tienen un diálogo que tiene límite? ¿Se cierran necesariamente a conversar con todo el espectro político? Al contrario, yo creo que Republicano es uno de los partidos más abiertos a conversar. O sea, te lo digo, digamos, desde el punto de vista de lo que postula el mismo José Antonio Kast y es de lo que postulan nuestros principios. Nosotros tenemos dos oídos y una boca porque tratamos de escuchar bien antes de poder salir con una respuesta. Y la bancada en ese sentido es, como te dije, no sé si lo dije ahora o anteriormente, es una bancada muy ordenada, muy disciplinada. O sea, que cuando se toma una decisión de mayoría de bancada, estoy hablando del Parlamento, esa se respeta por todos. Se tiene que respetar por todos. No hay díscolos dentro de nuestra bancada. Y si los hay, tú te ríes, porque en algún momento los hubo, ¿ya? Pero ahora no los hay. Dentro de esta disciplina, ¿no? media no es militarizada. Draconiana, podríamos decir. Me estás mirando como si fuera media No, por favor. Pero dentro de esta disciplina... Además que disciplina es consecuencia, es consecuencia política. ¿Qué rol juegan las bases? Conversábamos en el bloque anterior con el otro invitado, porque es una lucha, tú lo sabes, 40 años en la región de Magallanes, es una lucha de las regiones con este centralismo. ¿Cómo se conlleva eso de esta disciplina versus base, no? ¿O siempre coincide lo que Santiago dice con lo que Magallanes necesita? No necesariamente, por supuesto que no. O sea, cada región tiene sus distintas necesidades, sus distintos perfiles. ¿Y son escuchadas las necesidades de Magallanes? Pero por supuesto, y tú vas a ver que cuando José Antonio Kast haga la visita a la región, va a tratar temas regionales, no va a tratar temas nacionales. Eso es parte de lo que es la campaña que se está desarrollando. Hay 6 ejes muy importantes, digamos, que básicamente tienen que ver con seguridad, crecimiento económico, inmigración, por mostrarte 3. Pero hay 14 planes concretos que van, digamos, asociados a esos ejes. Planes concretos, digamos, el plan Cancerbero, que tiene que ver con todo el manejo de cárceles, el plan del Renacer, que tiene que ver con los hijos. Te los podría mostrar, podría sacar un torpedo, pero son como 14 planes. Y la verdad que esos se encajan en un eje programático de gobierno. Entonces muchas veces se le criticó que Kast, el candidato estaba muy callado, que no aparecía en los medios, qué sé yo, cuando Matei estaba muy arriba en las encuestas. Exactamente la razón es porque él estaba con su equipo, con nuestros equipos, trabajando en estos ejes y en estos planes, los cuales ahora, que si bien es cierto fueron creados
a nivel central, si tú quieres, se aterrizan en las regiones. Entonces, Magallanes, ¿cuál es un problema? Bueno, aparte de que podemos tener menos problemas de seguridad que en otros lados, también tenemos los problemas, digamos, de listas de espera, también tenemos los problemas, digamos, quizás no tenemos tantos problemas de inmigración, tenemos quizás otros problemas, tenemos quizás de nuestras vías económicas o nuestras posibilidades económicas van asociadas al turismo, van asociadas a la salmonicultura, y no solo, obviamente, las del norte, donde tienen que ver, donde está, digamos, la minería. Pero hemos dicho como partido, y se va a repetir hasta el cansancio durante la campaña, no se saca nada con tener un plan de gobierno y tener todo muy bien organizado si no tienes Estado de Derecho, y si no tienes seguridad, si no tienes tranquilidad, si no hay empleo, si no hay inversión. Y para que haya inversión, tiene que haber certeza jurídica, certeza, digamos, de que el que va a invertir puede hacerlo con tranquilidad y que pueda caminar tranquilo por la calle. Y esas cosas no se están cumpliendo en este país, por lo tanto, la prioridad del Partido Republicano y de nuestro candidato presidencial, antes que pasemos a la parlamentaria, es justamente eso. Y lo dijo de que iba a ser desde el día 1. Una, ¿cómo le llama él? Terapia de shock. Sí, yo sé que suena fuerte, pero es lo que Chile necesita. Sí, uno analiza el concepto de terapia de choque en otra etapa de la historia de Chile. Pero tomémoslo en el buen sentido. Vamos a hacer la salvedad. Pero mira, tomémoslo en el buen sentido. O sea, si el sentido común nos dice que un delincuente tiene que estar en la cárcel si mató a alguien, y en este país no está en la cárcel, está en cualquier parte, menos en la cárcel, o está en una cárcel dirigiendo una pandilla narco afuera, es que las cosas no están bien. A esa terapia de shock me refiero yo, a ordenar, digamos, esas cosas. Por ponerte solo un ejemplo, de quizás muchos que te pueda dar, digamos, con respecto a eso. Y eso de alguna manera es lo que destaca acá, sí, por eso que también tiene, las encuestas son una fotografía del momento, pero también las encuestas, cuando tú tienes varias encuestadoras, te dan también ciertas tendencias. José Antonio Kast, creo que en 6 meses, creo que la última bajó, la única vez que ha bajado un punto fue en la encuesta de la semana anterior, pero se ha mantenido siempre consistentemente al alza, porque la gente se ha dado cuenta y se ha permitido a sí misma conocer, como te digo, estos ejes, conocer estos planes que son cada vez más recurrentes, porque se da un punto de prensa todos los lunes, donde se saca una cuña, se explica cómo va a ser. Y sobre todo, se integra gente que sabe del tema. En seguridad está poniendo gente que sabe el tema. General de ejército, general, digamos, de carabinero, un exdirector de gendarmería. O sea, pero si vamos a trabajar en tema de seguridad, trabajemos con gente de seguridad. ¿Por qué no? Alguien dice, ustedes muchas se llenan la boca con la seguridad y se opusieron al Ministerio de Seguridad. Pero por supuesto, porque sabíamos que en el Ministerio de Seguridad se iba a llenar de apitutados políticos como está. Sociólogos, filósofos y un montón de gente que gana sus buenos millones y que nada saben de seguridad. O sea, aquí lo que faltaba simplemente era empezar a aplicar la ley. Y ahí le sacaron otra cosa, el tema de los decretos, que no tiene nada que ver, el tema que iba a gobernar por decretos. No, él va a gobernar con las leyes que existan, pero las va a aprovechar al máximo. Un presidente siempre está gobernando por decretos reglamentarios, que son por decreto, ¿cómo se llama? Por reglamento, por instrucciones. El mismo presidente Boric todos los días está haciendo lo que Kast dijo que se podía hacer, que era gobernar con esas herramientas, pero no está usando todas las facultades que le entregan al Ejecutivo el marco legal. Y el mejor ejemplo es, de último momento, es Dorothy Pérez. ¿Cuántos años pasaron sin que no se hicieran fiscalizaciones como la que está haciendo Dorothy Pérez? Y no ha habido ningún proyecto en el Congreso. Quizás la forma en que lo dijo, claro, el Congreso dijo no es tan importante. La verdad que lo que él creo que quiso decir es que aprovechemos bien lo que el Ejecutivo puede hacer, aprovechemos bien nuestro marco jurídico, aprovechemos las leyes para solucionar lo que tenemos que solucionar y avanzar en eso antes de pensar en nuevos proyectos de ley. Pero en ningún momento le quitó peso al Parlamento.
lo aclaro porque mucha gente me lo ha hecho ver también a mí. Una consulta, porque una de las estrategias que ha utilizado José Antonio Caz, vamos a volver a la parlamentaria, ¿no? Sí, porque la vamos a dejar solamente en un breve paréntesis. No, pero es importante que hablemos de esta Pero contingencia. una de las... Sí, pero también van a enfrentar una elección parlamentaria en los próximos 88 días y es importante compartirlo con la gente. Pero tan importante como la presidencial, si no más. lo vamos a analizar. Pero ha ocupado como estrategia electoral, no una, sino que 2 veces, el no ir a primaria. En este caso no fue con Evelyn Matei, hubo a punto de sacarse otro proceso paralelo de primaria en el último minuto, y utilizar la definición del candidato de la derecha, de la extrema, la centro derecha, la primera vuelta presidencial, ¿cierto? Y después se sentarán a conversar el día siguiente, no el 17 de noviembre, pero ¿no siente que por ahí hay un riesgo de romper mucho la relación y que después la construcción de esos acuerdos que permitan levantar una candidatura única de derecha con el candidato que vaya a segunda vuelta es más complejo? Estuvieron a punto de terminar en tribunales. Por eso le digo Sí, yo. porque las campañas políticas tienen eso de amor y odio, digamos, también de las ideas. Pero si hay mucho odio, después cuesta. Sí, pero mira, con respecto al tema de la primaria en sí, nosotros postulamos que una primaria es muy acotada, es a la gente política, a la gente que está y que conoce de política y que está encima de la política, a los que estamos pendientes de la política, que es un grupo así de los 15 y tantos millones de votantes que vamos a tener en diciembre. Entonces, ¿por qué oponerse a una primaria? Porque obviamente el que puede tener más militantes, el que hace un mejor movimiento de primarias, si hubiéramos hecho una primaria hubiéramos perdido quizás con Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque ellos están más grandes, están más organizados en primarias. Te lo digo, o sea, básicamente. Esa es la razón primaria, digamos, para haber entrado en ese terreno. Nuestro candidato dice, no, pues, entreguemos al país nuestra propuesta de gobierno y que sea él el que evalúe en una primera vuelta quién va. Y sobre todo si existe una segunda vuelta, porque en la segunda vuelta, tal como tú dices, es donde uno tiene que recibir el apoyo de los más cercanos. En este caso, José Antonio Caz, Evelyn Matei, y viceversa también, porque si ella la que pasa, también. Las cosas que ha dicho desde un principio, yo voy a apoyar al candidato de nuestro sector que pase a segunda vuelta. Y ha nombrado con su nombre y apellido a Evelyn Matei, cosa que Evelyn Matei no ha dicho. A lo mejor piensa hacerlo, pero todavía no lo dice explícitamente, cosa que a nosotros la verdad nos deja un poquito así en duda, ¿por qué no lo dice? ¿Va a apoyar a Jara? Porque sabemos que la que va a pasar es la candidata, la única candidata que tiene el conglomerado oficialista actualmente. Entonces, no creemos que vaya a apoyar a Jara, pero tampoco creemos que vaya a llamar a su gente a votar en blanco, a votar nulo, si es que José Antonio Caz es el candidato. Pero esas cosas y esas asperezas se liman en una segunda vuelta. Caz también estuvo muy dado, muy entregado a colaborar en la campaña fue uno de los primeros que salió en gira a apoyar a Sebastián Piñera cuando pasó a segunda vuelta, cuando salió presidente. Porque no hay envidias ahí, no hay celos. Lo que se trata es lo mejor para Chile. Y lo mejor para Chile a lo mejor no es perfecto, pero si tú lo comparas con otro, tienes que elegir, obviamente, lo que tu conciencia, tus principios te digan que es lo mejor. Conversábamos hace un par de segundos de muy probablemente la visión que los nacionales libertarios puedan tener de republicanos, ¿no? Los consideran quizá un poco más amarillos, los consideran un poco más a la izquierda, porque el discurso instalado por Kaiser, por Johannes Kaiser, es un discurso bastante extremista. Y en ese sentido la pregunta es la siguiente, porque muy probablemente en los desafíos políticos anteriores de José Antonio Caz, él era ese reaccionario, la zanja y toda esta medida un poco extremista, y da la impresión... ¿Te suena extremista la zanja hoy día? Yo te pregunto nomás, para que veas que Caz tenía razón. Te lo digo como es loco. Pero la pregunta es la siguiente. En el escenario actual, donde ese candidato del extremo está representado por Kaiser,
¿Sienten ustedes que le da un poco más de elegibilidad a Kast no colocarlo tan en el extremo? No estoy diciendo que es una estrategia, no estoy diciendo que lo hayan pensado, no, pero mucha gente al parecer lo favorece bastante. Claro, claro, por supuesto. O sea, no te estoy dando la opinión del partido, porque no conozco una declaración en ese sentido, pero te doy la mía. Nos ha favorecido bastante. Porque obviamente Alejandro Riquelme no, es nuestro candidato a diputado. José Antonio Kast queda en una actitud bastante más moderada, bastante más conservadora de lo que es el discurso de Johannes Kaiser. Pese a que las diferencias van por el lado un poquito, tú sabes que el desenlace del quiebre tuvo que ver con el segundo proceso constitucional, básicamente, pero también hay otras que tienen que ver con valores y principios. O sea, los libertarios están a favor de la pena de muerte, los republicanos no estamos a favor de la pena de muerte. Creemos que una persona que su máxima pena tiene que pasar toda su vida en la cárcel. Pero toda su vida, nada que después que lo condena a cadena perpetua, pero a los 20 años puede salir y qué sé yo. Y tiene que ser una condena dura, que realmente sufra por lo que hizo y que sea un ejemplo para los demás. Pero la vida se respeta desde la concepción, no del nacimiento, de la concepción hasta la muerte natural. Ese es el principio, uno de los principios fundamentales. Y ahí hay una diferencia con libertarios. Ellos pueden pensar de una manera, nosotros pensamos de otra. Y lo otro, como te digo, es una pena más larga que tiene que ver con el proceso constitucional y que nos vimos obligados porque arrasamos en esas elecciones. Y bueno, hubo un intento de tratar de mejorar el asunto y no salió como nosotros esperábamos. Y ahí se produjo ese quiebre. Y por eso aparecen libertarios por el lado derecho. Lado derecho. Por el lado muy derecho. Alan, pero nos llevamos muy bien con ellos, de todas maneras. Sí, pues tenemos que estar bien si estamos en un pacto, pues. Hablemos del pacto. Vamos del pacto, vamos al Parlamento. El pacto está constituido, está armado, los candidatos... El cambio de Chile se llama el pacto. El cambio de Chile. ¿Por qué? Porque el eslogan de nuestra campaña presidencial es la fuerza del cambio. La fuerza del cambio. Y el pacto parlamentario es el cambio de Chile. ¿Y en ese escenario llevan hoy día 4 o 5 candidatos? ¿Cómo está compuesta la lista? 4 candidatos. Llevamos un candidato, mi favorito, obviamente, porque es republicano y porque ha hecho las cosas muy bien, que es Alejandro Riquelme, el ex Core, que ha hecho un trabajo de fiscalización extraordinario, y que el tiempo le ha dado la razón. Él fue uno de los primeros a hablar del tema de convenios, de los manejos, digamos, del tema de las platas. Y si bien es cierto, es un tema que todavía está como en el aire, en el limbo, porque no se han producido las, ¿cómo te dijera? Se le incautaron al gobernador teléfonos, computadores, qué sé yo, etcétera. Hay todo un proceso de desarrollo. Hubo un fiscal que estaba listo para decretar, digamos, acciones judiciales y bueno, y salió, digamos, de la noche a la mañana del caso, llegó otro, no se han concretado esas cosas. Pero volvamos a Alejandro Riquelme. Alejandro Riquelme no tiene pelo en la lengua, dice las cosas claras, y si estamos hablando de un diputado cuya función fundamental es la fiscalización ya a otro nivel, no a un nivel regional, sino a nivel nacional, es una persona para nosotros muy, muy indicada. Pero eso no quita, y sabes que por el sistema, digamos, por el sistema de elecciones que tenemos que ir en lista. Y que la lista, todos los votos suman en un solo pozo, y la lista que tenga más votos es la primera en elegir al más votado de esa lista. Nosotros esperamos que sea Alejandro Riquelme, pero solo no lo puede hacer. Entonces, ¿con quién tenemos que hacerlo? Con nuestra gente que sea más cercana a nuestras ideas y más cercana a nuestros principios. Y si sale, es un trabajo en equipo, estamos de acuerdo. Y si no saliera Alejandro Riquelme y saliera, por ejemplo, Javiera Calvo, que es del Social Cristiano, es candidata a alcaldesa, estaríamos igual de felices, porque sacamos un candidato que tiene ideas parecidas, muy coincidentes con las del republicano. Pero son
la fuerza política. Hoy día tenemos 3 diputados en ejercicio, uno independiente, uno oficialismo, uno de Chile Vamos. Sin lugar a dudas, si los números los favorecen, si los votos los acompañan en la próxima elección del 16 de noviembre, ahí la competencia uno podría decir que estaba más directamente vinculada con el actual diputado de Chile Vamos. ¿Cómo analizan ustedes, cómo han reflexionado ustedes el rol de los actuales parlamentarios en Magallanes? Mira, antes que eso, o sea, veamos un poco las cifras. Tenemos 100.000 votantes aproximadamente para lo que viene. 60-40 es el sector en este momento que se está repartiendo de acuerdo a las últimas elecciones de gobernador. Nuestro gobernador actual ganó con un 40%, apenas 40,08%. Pero si tú sumamos todos los otros candidatos o eran de centro o eran de derecha. O sea, en el fondo perdimos, pese a tener un 60-40. Pensamos que ese 60-40 se puede mantener igual. Y dentro de esos 100.000 votantes, si tú tienes 3 cupos, tienes que llegar por lo menos a 30.000 votos, 33.000 votos, como primera cabeza de serie de cada lista, que son 5 listas y un independiente, para poder tener una posibilidad de ser elegido, ¿no es verdad? Tenemos, obviamente, un candidato que corre por fuera y que siempre le va bien, que es el señor Bianchi. No sé cómo le va a ir en esta vuelta, pero no, estamos hablando más que nada de los pactos en este minuto, de los conglomerados. Y efectivamente, ahí nosotros lo que esperamos es sacar nosotros un candidato y que Chile Vamos, que creo que se llamó Todos Juntos por Chile ahora en su pacto parlamentario, también saque un candidato. Y que el oficialismo no lo saque. La verdad que no queremos que seguir en lo mismo, porque no sacamos nada con tener un presidente, José Antonio Castro, como presidente, por ejemplo, y con un parlamento en contra. Porque igual se van a necesitar nuevas leyes, nuevos proyectos de ley. Más allá de los decretos. Más allá de los decretos que, insisto, todo presidente gobierna con decreto y está dentro de sus facultades. O sea, para que nadie venga a decir, no, que viene Bukele aquí. No, aquí no viene Bukele. Vienen cosas que hay que hacer con las leyes actuales que no se han hecho, que son la primera prioridad, que es lo que se va a hacer. Y después, obviamente, necesitamos un parlamento a favor para poder hacer los otros ajustes que son más gruesos, que es la línea gruesa donde hay que tirar. O hay que sacar, digamos, la grasa, como se dice por ahí. Como se dice por ahí. Como se dice por ahí. Entonces, bueno, ojalá salga republicano o cualquiera de nuestra lista, pero obviamente yo voto por el mío, que es Alejandro Riquelme, y ojalá salga también alguien del conglomerado de Chile Vamos. Ahora, en 88 días van corriendo rápidamente, va corriendo el reloj, no nos vamos a dar ni cuenta cuando con este lapicito estemos en la Cámara Secreta eligiendo a quienes van a dirigir los destinos, a lo menos legislativos, para la región de Magallanes. 19 candidatos, 3 cupos. Partido Republicano tiene a Alejandro Riquelme, ex consejero regional. Te agradecemos mucho que hayas venido a conversar con nosotros. Déjame de mencionar también el aporte de José Cerdano Villarcos, que también como independiente se sumó a nuestra lista, que es una persona que, si bien es cierto, él siempre se ha considerado regionalista, él no tiene partido, él dice que es regionalista, es una persona cercana a la derecha y también que tiene muchas coincidencias con lo que nosotros pretendemos también como gobierno, como país. Es importante que destaque sobre la incorporación a la lista correspondiente. Aprovecha para pasar el dato también. Y también tenemos entonces también a Alejandro Arcos, Javiera Calvo, y se me está quedando uno. ¿Qué se me está quedando? ¿Qué pasa con la memoria? Hoy se me fue. ¿Se le fue un candidato? No, espérame, si lo tengo en la punta de la lengua, lo que pasa es que él no... el de Libertarios, pues. Dígalo. Hernán Barría, creo que se llama. Una Barría. El Partido Libertario tiene, por supuesto, junto a Social Cristiano y a Republicano, su candidato instalado en la lista. El del Republicano, Alejandro Riquelme, ex Core.
Escoria. Así queda instalada. Javiera Calvo, ex candidata a Alcaldesa. alcaldesa. Serdanovich, independiente. Y Concejal el también. amigo, digamos, no Barría, Aguilar. Aguilar. Juan Aguilar. Juan Ese Aguilar. que es el nombre que... Lo que pasa es que ellos, como Partido Nuevo, pusieron también una persona que no es muy conocida, pero yo espero que le vaya bien. Pero como son votos duros, los votos de libertarios son votos duros, tan duros como los republicanos, esperamos que también Aguilar aporte lo suyo. Ahí están los 4 nombres que van a incorporar a la lista de este conglomerado político que en 88 días más va a medirse en las próximas elecciones parlamentarias. Alan, muchísimas gracias. No, un placer, un placer. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos, por contarnos un poco en qué está Republicano. Bloque anterior estuvo el Frente Amplio, estuvo Pablo Cifuentes aquí acompañándonos. Vamos a iniciar a partir de ahora ya lo que va quedando de año, la conversación política tan necesaria porque lo hemos dicho siempre. La democracia se basa cuando el voto es informado, cuando la gente vota en conciencia por lo que cree que es lo mejor para el país. Te agradecemos que nos hayas acompañado, te lo deseamos como lo deseamos antes a Pablo Cifuentes y lo haremos también, por supuesto, con todos nuestros invitados, el mayor de los éxitos en esta próxima carrera eleccionaria. Y nosotros comenzamos, ¿algo más que decir? No, ¿Al cierre? Despedirme de mi cámara. Por favor. Yo te agradezco, obviamente, a ti y a ITV la posibilidad de estar aquí, de poder de alguna manera entregar nuestra visión, nuestra posición política y al mismo tiempo pedirle a la gente que se informe bien porque el voto es lo más importante que tenemos, es la única encuesta que vale, es el momento donde uno decide lo que cree que es mejor para Chile y más de lo mismo no es lo mejor para Chile. Gracias. Ahí estaban las palabras de Alan Estoguas, la voz de Alan Estoguas, la voz de los republicanos en la región de Magallanes. Le agradecemos profundamente que como cada jueves en la noche usted se deje acompañar por esta televisión abierta que lo vamos a reiterar. No tiene otro objetivo, no tiene otra función que informarlo, que lo que usted va a hacer en esos 88 días más, que es elegir con algo como esto el futuro del país y de la región de Magallanes, lo haga siempre con la información que necesita. Ese es nuestro principal objetivo y por supuesto agradecerles como lo hacemos cada jueves por la noche que nos haya permitido entrar a esta hora de la noche la tranquilidad de su hogar, ojalá tenga un reponedor descanso. Y en 7 días más, cuando la conversación, el debate y el análisis de la política o de los temas de contingencia de la región así lo requieran, aquí vamos a estar, porque esto es televisión abierta con todo el cariño hecho por usted. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas noches.